¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este episodio de Normalicemos hablar de emociones. Y te preguntarás qué hago con esta tarjeta en la mano. Pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial por lo que representa no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tenemos a uno de los árbitros más reconocidos a nivel mundial y un orgullo para México. Qué gusto tenerte aquí, César Arturo Ramos. En verdad es un privilegio que estés aquí. ¿Cómo estás? No, Rodolfo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues contento, ¿no? De poder compartir con la gente vivencias que a lo mejor no saben, no tienen tanto conocimiento, ¿no? Usualmente el árbitro es un ente muy privado, ¿no? Muy atacado. Y bueno, también tenemos inteligencia emocional para trabajar en los huevos, ¿no? Sí, fíjate que aún antes de tener este podcast y al hablar de emociones, yo cuando veía a un árbitro a través de la televisión o en un partido en vivo, pensaba el temple que se requiere para poder manejar las emociones. ¿Qué recursos utilizas tú para no tomarte personal algunas situaciones cuando el aficionado está a favor o en contra de alguna marcación o alguna decisión que tú tomas? ¿Cómo le haces? Bueno, lo primero es la neutralidad, ¿no? De la situación. Tienes que afrontarlo de una manera muy inteligente y ver que eres un personaje, ¿no? No atacan a César como tal, sino al personaje del juez que está tomando una decisión que mucha gente piensa que uno la toma a la ligera, ¿no? Con un conocimiento reglamentario, con una secuencia, pero sí entrenamos la mente. Nos basamos mucho en la inteligencia de Goleman. Ese libro es como una Biblia para nosotros. Y también no tomamos los personales, ¿no? También los 4 acuerdos de los toltecas también nos ayuda mucho a como que a mediar ese tipo de situaciones. Adicional, pues alguna técnica de relajación, de respiración y sobre todo concentrarte que el enfoque es deportivo. El enfoque es hacer la ley deportiva en una cancha. Qué interesante. Quizá para ti que nos escuchas o nos ves, no te hubieras imaginado que un árbitro tenía este tipo de preparación. Menciona un libro muy importante, el libro de Daniel Goleman, que tiene que ver con la inteligencia emocional. El libro de los 4 acuerdos, un super libro también, del doctor Miguel Ruiz. ¿Y cómo consideras tú que los jugadores manejan sus emociones? Me queda claro que hay quien tiene más inteligencia emocional que otros. Me imagino que te ha tocado ver de todo, ¿verdad? En cuanto a cómo manejan sus emociones. Con el tiempo empieza a desarrollar una habilidad muy importante de analizar quién está un poquito elevado, quién se ve molesto, quién se ve preocupado, quién se ve desesperado. Todo ese cúmulo de emociones, doctor, créame que la detectas. Empiezas a dominar ese punto. Por los años más. De hecho, una vez escuché que el árbitro con el tiempo se vuelve psicólogo, ¿no? Digo, sin un título como tal, pero sí ves cuando, oye, anda aquel medio bravo y ya se picó con aquel, oye, ve y dile, anticípate. La prevención también nos ayuda mucho y bueno, sí aprendes a detectarlo, incluso en la calle misma, ¿eh? Cuando alguien va con prisa en la calle, cuando alguien va rebasando y lo ves, es mejor te des un ladito, respiras y bueno, si te pican, te echan el carro encima, también es una técnica que tienes dominada. Ok. Hablando de emociones, muchos hombres crecimos escuchando que los hombres no llorábamos. Y casi siempre hago esta misma pregunta a nuestros invitados. ¿A ti te dijeron algo cuando eras niño en cuanto a que los hombres no lloran? Sí, lo típico de siempre, ¿no? Sea machito, aguántese, no diga nada, el hombre no llora. Y creces con eso, ¿no? Creces con ese tabú, con ese reprimir esa emoción. Y es complicada, ¿no? En el arbitraje pasa mucho. El arbitraje es muy atacado, ¿no? Hay veces que hay compañeros que, oiga, me siento mal, me siento agobiado, ¿cómo le hago? Tómese su espacio, tómese su tiempo, tómese su centro emocional, regrese, un anclaje y vamos. Pero se va a llorar, pero en privadito, ¿no? O sea, pero en el arbitraje. En la vida personal, pues no le veo ningún problema a expresar la emoción. Igual con tus hijos me imagino que les haces ver que no está mal llorar, ¿verdad? Sí, tipo niñas, y creo que la expresión del llanto, y ustedes en el aspecto en que dominan será más desarrollada la situación, pero es una emoción que tiene que salir, ¿no? Es una válvula de escape del cuerpo, ¿no? La que regresa y reconecta, ¿no? Con uno mismo. Es lo que he visto con mis hijas, ¿no? Cuando viene el llanto, viene el apapacho, siente el cariño, el confort, y ya de nuevo otra vez la relajación, ¿no? Y el llanto viene por algo, ¿no? Sí, claro. Es un foco rojo que está avisando algo. Y qué bonito y qué interesante escuchar de un papá que respeta las emociones de sus hijas y que les apoya a gestionarlas, porque generalmente si tus hijas en algún momento eligen tener pareja, pues van a buscar a una pareja
que emule lo que aprendieron de papá. La figura fraterna básica, ¿no? Sí, entonces desde ahí tú les estás dando un súper regalo porque seguramente se van a relacionar con parejas que sepan manejar sus emociones. Sí, también tratar de hacerles entender que no tiene por qué venir una agresividad con el llanto, ni un ataque, ¿no? Al contrario, tiene que venir un confort, ¿no? Encontrar una zona en la cual se sienta protegida la niña. ¿Tú recuerdas algún momento, hablando de tu labor como árbitro, algún partido en particular, valga la redundancia, un momento especial donde hayas estado sometido a estrés así muy fuerte? Porque te ha tocado ser árbitro en partidos súper importantes en muchos países, en copas, en la Copa Mundial también. ¿Algún momento particular que casi te rebasó el estrés? Vivimos en la cuerda floja. Vivimos en una cuerda floja donde abajo está llena de tiburones. En el momento en el cual flaqueas, te caes y vas y pierdes toda situación de control. Sí, me ha tocado algunas ocasiones. Recuerdo mucho uno de la Copa Asiática de Naciones. Es como la Copa América de ese continente. Nos invitaron como intercambio. Y me tocó un partido muy tenso políticamente. Era Emiratos Árabes Unidos contra Qatar. Tenían problemas políticos muy fuertes. Tenían el espacio aéreo cerrado uno del otro. Y me tocó dirigir ese partido en una semifinal en Abu Dhabi y Qatar lo golea, pero en el primer tiempo empezaron a volar zapatos. La gente, la forma de protestar, el insulto musulmán es lanzar calzado. No sé si algunas vieron que a George Bush le lanzaron uno, Sí, ¿no? claro. Diferencia. De ahí venía todo y caray, decías, uy, ¿qué tengo en las manos? Pero la previa fue más dura, porque todos los compañeros me hacían referencia, hey, vas a ir tú y usted lo va a dominar. ¿Y por qué? Pues porque eres neutral, empezando por eso, ¿no? No conoces tanto, pero yo me había informado de todo lo que había ocurrido. Bueno, ahí aplicaba la de no es bueno saber tanto. Sí, para decidir, ¿no? Pero sí es un momento muy, muy cumbre que tengo. Y hay más situaciones, ¿no? Las eliminatorias por mundial son complicadas. Dirigir en Centroamérica es duro. Usualmente son contra equipos de Norteamérica. El nivel del estrés es muy alto. Y bueno, tienes que aprender a lidiar con eso. Uno, a que no te afecte. Y dos, a que tienes que ir amparado con tus conocimientos reglamentarios y con una técnica de relajación de la cual la piel se te ponga muy gruesa, ¿eh? Y evidentemente esto es lo que te distingue quizás de otros árbitros que no han tenido la fortuna que tú has generado, porque también es tu resultado. Quizá el tener inteligencia emocional y tener otras habilidades para manejar este tipo de situaciones, pues es lo que te ha permitido llegar a donde has llegado. Lo trabajo con alguien, lo trabajo con un coach mental, se llama Alberto García Ibarra en Guadalajara, el famoso Chencho, y él tiene esa especialización, por así llamarlo, y te regula, ¿no? Te da herramientas, te da técnicas, te da un videito por ahí. Lo hemos trabajado muy bien, sobre todo en los juegos importantes, de los retos complicados. Por ahí te da, con 2 preguntas, te dice desarrollas, no te dice qué hacer, únicamente te da recursos y te dice, aquí está, tú aprovechalo. Tú sácale carnita al recurso, ¿no? Y bueno, arrasas el lápiz y te pones a pensar y analizar, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy, muy gratificante. Los resultados han sido muy buenos. Se me ocurre, se me viene a la mente una estrategia del regalo. O sea, oye, si te dan 2 regalos, una caja con chocolates y una caja con estiércol, y te lo brindan los dos, ¿cuál aceptas? Pues los chocolates, ¿no? Ok, y si devuelves la caja con estiércol, ¿de quién es? Pues de la persona que te lo da, no es para ti ese regalo, ¿no? Sí, sí. Entonces hay muchas técnicas que esa se me ocurrió que se me vino a la mente, ¿no? Sí, sí, qué interesante porque te apropias de lo que tú elijas. Es una elección, ¿verdad? Pero hay quien desde la falta de inteligencia emocional, pues toma cualquier cosa que le avienta, pues la toma y la hace propia, ¿verdad? Hay una muy particular, cuando viene la ofensa, el insulto. El insulto es y aparece cuando el argumento se acabó. Ante la falta de argumentos de una situación, viene el insulto, ¿no? Entonces también tienes que tomarlo así. Ya no hay más, ¿no? No pueden decir nada más, pues ya viene el ataque. Sí, sí, claro. Y como decimos en psicología, si tú tocas el hombro de una persona, por ejemplo, y le duele, pues es porque tiene ahí una herida. Si no, no le dolería. No duele la mano que toca, sino el lugar donde se toca. Tú eres de Culiacán, ¿verdad? Así crecí en el estado de Sinaloa, sí, en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ves esta situación complicada de mucho tiempo, pero ahorita en particular, sin entrar quizás a temas tan profundos ni dolorosos, pero más bien desde la parte emocional, cómo lo manejas? Porque me imagino que tienes familia allá. Toda, Sí, absolutamente toda. Mis papás que gracias a Dios viven, tíos, primos, estudié ahí toda la formación básica y la media superior. Y sí es muy duro. De hecho, me doy mucho cuenta cuando llevo muchos años viviendo fuera. Cuando regreso a Culiacán, noto que la población está en la defensiva de todo. Es tanto el agobio del problema social, del conflicto de seguridad y de la falta de oportunidades, sobre todo en la economía, que ya la gente se defiende. Ya la gente pone una carcasa de protección y
manejan a la ofensiva, están desconfiando de todas las situaciones. Ha sido complicado. La gente es muy buena, es una gente muy linda, muy agradable, muy protectora en el entorno familiar. El detalle es ese, que sales a la calle, es una jungla, ¿no? No ayuda a nadie el clima, es una ciudad de mucho calor, pero sí, la situación se pone compleja, ¿no? Y ojalá, fíjate, sería una buena herramienta, ¿no? Hacer programas ahí, un proyecto social de inteligencia emocional, sobre todo con la población civil del estado, ¿no? Sí, fíjate, curiosamente y afortunadamente he estado en Culiacán recientemente, precisamente apoyando y compartiendo entrenamientos de inteligencia emocional y noto cómo la gente lo valora muchísimo porque es una necesidad primordial para todos, ¿no? Sin embargo, en una ciudad tan bonita, porque Culiacán es una ciudad súper bonita en muchos sentidos, la gente es maravillosa, pero está expuesta a situaciones muy estresantes y el cortisol está en niveles altísimos porque esta situación genera estar a la defensiva, estar inconscientemente preparándose para sobrevivir, para pelear, para esconderse, y esto enferma. Entonces, precisamente, quienes nos invitaron a ir a Culiacán es porque tienen esa visión de que la gente maravillosa de tu estado y de tu ciudad pueda trabajar en eso para que pueda tener bienestar y felicidad. Sobrevivencia pura, ¿no? Lo dejo en un alto, ¿no? En cuanto se pone el verde parece arranque de Fórmula 1 y que si no se movió en un segundo del frente viene atrás los claxons o te rebasan por la derecha. Pero qué bueno que ya se empieza a trabajar. Trato de tener mucha paz, mucha calma, sobre todo cuando hablo con mi gente, porque sí es complicado, también los entiendo, ¿no? Me pongo en sus zapatos y dices, no sabes en qué momento va a desatarse un incidente de seguridad y bueno, ahí viene el problema, ¿no? Sí, porque la mente inconsciente que fue diseñada, está diseñada para la sobrevivencia, pues algunas situaciones, aunque no sean reales, pues las ve como si fueran reales. Reacciona nuestro cuerpo produciendo cortisol, adrenalina, aunque sea producto de la fantasía, ¿no? Entonces, creo que parte de la inteligencia emocional es tener la sabiduría para discernir entre lo real y lo fantasioso. Tú estás próximo a ir a este mundial. ¿Qué representa para ti ir y representar a México y representar el arbitraje en una contienda desde el nivel del mundial, lo más grande en el fútbol soccer? Pues primero es un privilegio, un gran halago, ¿no? Porque no es nada más que te seleccionen. Pasas una serie de filtros que duran 3 años entre cursos, seminarios, partidos, calificaciones. Y bueno, da la dicha de que en este año vamos 2 mexicanos, ¿no? Catitzel García y su servidor. Y bueno, es muy linda la sensación porque del mundo somos 52. O sea, 52 seres humanos de todo el mundo, de 6,000 millones, vamos a estar primeros en la Copa del Mundo. Y bueno, el objetivo es representar de una manera correcta al país y sobre todo a los muchachos, a los 700 altos profesionales mexicanos que tienen esa ilusión de ese sueño, ¿no? Tú llevas el estandarte de ellos y bueno, tratar de entregar una buena cuenta, ¿no? Y hacer un gran esfuerzo y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Porque un mundial es muy largo en el proceso de la selección para estar un mes ahí metido, ¿no? Sí, fíjate que evidentemente lo sabes, una de las características de la inteligencia emocional es la capacidad de tener un autoconcepto elevado. Y a mucha gente le cuesta trabajo hablar bien de sí mismo, reconocer sus cualidades. A mí me encantaría que desde esa inteligencia emocional que es evidente que tiene, reconocieras públicamente algunas características poderosas, positivas que tú reconoces en ti. Bueno, lo hago porque me lo piden, no lo busca mucho la primera persona, doctor, pero bueno. Lo que es importante para inspirar a claro, los escuchos. No, la pregunta es la resiliencia, ¿no? Cómo trabajar ante la adversidad. La paciencia también la trato de manejar mucho y creo que llegué a un punto del cual la dominé. La gente me dice, oye, ¿cómo te enojas? Pues a ver, hay 2 caminos, o enojarte o seguir respirando de buena manera para resolver el problema. Ante la adversidad, ¿cómo resolver los pequeños detalles los conflictos que se presentan, ¿no? En la cancha ocurre mucho. Una situación complicada al último momento de un partido, cuando alguien viene y te quiere gritar. Si tú gritas y grita el otro, se hace un relajo, un desorden, ¿no? Siempre les digo una frase, para pelear se ocupan 2 personas en la ecuación, ¿no? Si quitamos una persona, ya la discusión, ya no hay pelea, ¿no? Trabajo ese tipo de situaciones, la resiliencia, cómo trabajar ante la adversidad, la respiración también es fundamental, ¿no? El oxigenar. Y siempre trato de tener en mente y de ponerme los zapatos de la otra persona, la empatía. Generar empatía, oye, ¿por qué está poniéndose así? Y a veces, oye, que te gritan en el trabajo, ¿no? Oye, ¿qué no marcas allá? Oye, discúlpame, no la vi. Voy a poner más atención. Inmediatamente es como un bajón. Bajar la guardia, ¿verdad? Sí, como si le echaras
hago un incendio, ¿no? Se tranquiliza, gracias. Y termina y te da de una buena forma, ¿no? También ese manejo de emociones ha sido una de las virtudes, creo, sobre todo en los últimos años. Al principio me enojaba, ¿no? Y te ves horrible, una autoridad te enojada, pues se ve mal, ¿no? Empecé a trabajar eso con Alberto García en Guadalajara y bueno, la verdad que he visto frutos de esa cosecha. Pues una evidencia de que la inteligencia emocional, a diferencia de otras inteligencias, sí se puede desarrollar y llevar a otro nivel. Y mencionas la empatía, que es una de las características de la inteligencia emocional. ¿Esa empatía la has desarrollado de adulto o crees que desde casa creciste en un contexto en donde había esta empatía? Crecí con madre soltera, la verdad que estoy muy agradecido del oficio de madre por mí. Entonces siempre me brindó la herramienta y el recurso de, oye, tú no quieras lo que tiene la demás gente. Tú fórjate tu propia línea, tú ve y no veas a los demás. Cuida tu número uno y deja dos que rueden. Tengo muy presente eso. Entonces cuando la empatía, me empecé a dar cuenta que si escuchaba a la persona, al jugador, escuchaba al técnico, lógicamente tienes pocos segundos para escuchar su versión. Oye, te quiero hablar, no es prepotente, te escucho. Nada más no me hagas ademanes. Y se los digo a la fecha. Oye, ¿quieres hablar conmigo? De buena forma. Pero no llegues gritando, no llegues manoteando, no llegues señalando, porque no es así el asunto. Parecería que estamos discutiendo. Cuando alguien va perdiendo también es muy común, ¿no? La frustración de ir abajo en un marcador o de que no salgan bien las cosas. Tú ves la vorágine de emociones que tiene el tipo en la cara y bueno, lo que hago es escucharlo, brindarle una respuesta corta, no muy larga, porque ya sería una conversión larga y en la cancha es difícil, y hacerlo sentirse importante, que fue escuchado y que va a tener una respuesta corta o larga, pero va a tener un feedback instantáneo para decirle, oye, ya te escuché, analizo la situación y en la siguiente decisión, bueno, analizo qué está ocurriendo, ¿no? Qué interesante y qué valioso lo que acabas de decir, hacerlos sentir escuchados, porque también hay árbitros que en vez de apagar fuegos los aumentan, ¿verdad? Hay dos situaciones para aumentarlos. Uno es ponte a discutir o ponte a gritar más. Y la segunda, ignóralo. Pero creo que hay una falta de respeto muy fuerte cuando ignoras a una persona que te está hablando, ¿no? Claro. Decían por ahí que es como una mentada, ¿no? El ignorar a alguien, ¿no? Sí. Entonces sí trato de escucharlos, ¿no? Ya si alguien no viene de buena forma, pues ya se toma una medida diferente, ¿no? Sí, hay quien dice, la psicología dice, una parte de la psicología dice que todos tenemos un niño interior, generalmente herido, hasta que nos encargamos de sanarlo. Y me imagino que en los partidos tú ves a estos adultos en cuyo interior hay un niño lastimado. Y a veces son pleitos entre adultos, pero parecieran niños berrinchudos, ¿verdad? Me imagino que te toca No, ver. es muy común, ¿no? Por ahí al niño que no le pusieron límites, pues viene a la cancha y quiere hacer, o sea, alguien que tenga los reflectores, ¿no? Que gane mucho dinero, que tenga mucha fama, que tenga un recorrido impresionante, de repente se te pierde, ¿no? No digo que sean todos, no generalizo, pero es un patrón muy común que ocurre, ¿no? Y sí, viene de los valores de casa, ¿no? Claro. Tú ves cuando alguien, un joven viene de respetuoso, te habla, o la educación, y dice, mira, este muchacho trae valores de casa, ¿no? O que el papá está muy cercano a él. Ahí se ve que alguien lo aterriza, ¿no? Sí. Cuando no, dices, aquí tenemos un problema. Sí, porque aquel dice que el dinero o el poder pues exacerba lo que está dentro. Y a una edad temprana es, creo que, una combinación muy mal. Sí, hay que perder el piso, ¿no? Hay otra analogía. Tú vas a rentar un carro y un carro te lo cobran más caro si tienes menos de 25 años o no te lo rentan. Pues la corteza cerebral de la madurez, ¿no? Que nace creo que a los 30 años, que se desarrolle. La viene mucho, es un factor, ¿no? Que las arrendadoras que rentan vehículos dicen, no, si tiene menos de 25 no le rentes. O cuesta el doble, ¿no? Un ejemplo. Sí, relacionando con la madurez, ¿verdad? Que pudiera desarrollarse o no. Aunque también hay gente de edad muy avanzada que no tiene madurez y pequeños que son inmaduros, ¿verdad? Pero tiene que ver también con la humildad. Generalmente es posible que haya amistad entre un árbitro y algunos jugadores que se dé evidentemente fuera de la cancha. ¿Tú tienes amigos? Sí, jugadores. lo manejo muy bajo perfil porque la verdad es complicado y estamos en un país que denosta, ¿no? Sí. Tú tienes una plática con alguien en la calle y tomas una foto. Mira, pareciera que hay un convenio de algo. No, con muy pocos, ¿eh? Es algo que manejo muy en privado, pero sí tengo un grupito de 5 o 6 tiendas que juegan fútbol y que tenemos comunicación, de repente iniciar de fútbol, o sea, hablas de cosas de la vida, de la familia, de negocios, ¿no? De otros factores, pero sí trato de mantenerlo muy hermético, pero sí existe, no somos enemigos de nadie, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Y por ahí coincido en algún restaurante, en algún aeropuerto con algunos y bueno,
platicamos ahí de buena forma. Conozco pocos árbitros, ninguno del nivel que tú tienes profesionalmente hablando, y me llama la atención de manera muy agradable, porque incluso desde antes de empezar a grabar, que te conocí por primera vez, es evidente tu humildad, tu sencillez, tu madurez, y es inspirador. Entonces, seguramente esta entrevista la van a ver muchos jóvenes apasionados del fútbol que tienen la intención de ser jugadores o quizás ser árbitros. ¿Cuál sería una sugerencia, un consejo que les puedes dar para que se eviten mucho sufrimiento y dolor o enfermedad a través de no saber manejar sus emociones? No, con gusto. Pues lo primero es, trabaja en ti. Si tú no estás bien mentalmente, físicamente, o tienes alguna carencia, va a ser muy difícil que tú puedas desarrollarte. Y más difícil que encajes en una sociedad, en un grupo de trabajo o en un grupo deportivo. Entonces, lo primero es, no veas a los demás. Enfócate primero en tu perfil, en desarrollarlo de buena manera. Segundo, si alguien te ocupa una ayuda, aunque no te la pida, ofrécela. La bondad es una virtud que se ha ido perdiendo en el ser humano, ¿no? Y no es regalar dinero, me refiero a un favor, un consejo, una atención. Yo les diría eso. De hecho, en el grupo de Tijuana trato de apoyar a los muchachos en el lado personal más que en el profesional. Oye, que en casa, ¿cómo vas? Oye, ¿qué bronca tienes? ¿La escuela? No. Sabes que dale a la escuela primero, no vengas acá al deporte, primero dale prioridad. Valores que le hace mucha falta amor al mundo, pues mi percepción, ¿no? Si fuéramos más empáticos, más cariñosos, un poquito de bondad, de humildad, híjole, otra cosa fuera, ¿no? Con una necesidad. Y te pongo un ejemplo en la calle. He visto gente, Ciudad Juárez, Chihuahua, esa gente de Ciudad Juárez, mis respetos. Yo una vez vi que estaba un carro con la llanta pochada y pues era una familia, no iba papá. Entonces veo que se pararon 3 carros a ofrecer su ayuda para cambiar la llanta. Yo venía atrás en otro vehículo, se paran 3 y ya, mira. Te sorprendió. Mira, bastante, ahí entendí lo que decía Juan Gabriel, ¿no? Juárez es su gente buena. O sea, fue para mí una lección, ¿no? Mira, qué padre que cada quien se levantara o brindar apoyo. En el caso de una vicistud vial, por así llamarlo, otro mundo sería, ¿no? Ves que chocan y todo el mundo, quítate, pita. Sí, sí. Que así fuera, ¿no? Por poner todo ejemplo, ¿no? Pues es un gran ejemplo, porque esto viene a corroborar lo que dice una parte de la psicología, que no hay gente mala, hay gente lastimada, y la gente lastimada lastima. Pero la esencia del ser humano es ser bondadoso. Y qué bonito que lo puedas reconocer y compartirlo, porque tú eres una figura de autoridad para mucha gente, para muchos jóvenes que están visualizando y soñando en seguir este camino. Yo soy un apasionado de Tijuana. Yo aquí nací, me gusta mucho la ciudad, estoy orgulloso de ser de aquí. ¿Por qué elegí vivir en Tijuana? Aquí hay una gran ventaja que a lo mejor el nativo no se da cuenta, ¿no? Digo, son pocos una situación como la tuya, que nacieron y crecieron aquí. Usualmente la mayoría somos gente que venimos por población flotante, hay mucha, ¿no? Tijuana son 2 culturas, son 2 idiomas, 2 economías. Hay una gran ventaja. Se respeta mucho al peatón, cruce uno por uno. Tú estás en un lugar público y no llegan como en otras partes que el ataque, y por qué, y esto. Aquí llegan, te ven y te ignoran y saludan y vámonos. Es impresionante el nivel educativo y cultural de Tijuana. Yo agradezco mucho eso. A pesar de ser población de 2,5 millones de habitantes y flotante creo que 300,000, 400,000, lo que tienen es valiosísimo, ¿no? Entonces da mucha tranquilidad, mucha seguridad el estar en Tijuana, ¿no? Se dirán mil cosas en todo el mundo, que el relajo, que el alcohol, que los casinos. Yo la verdad nunca he tenido un incidente en los años que llevo acá y agradezco mucho cómo me ha recibido la ciudad, cómo me ha retado, ¿no? Porque sí me parece que si vives en Tijuana, te empapas de eso, te conviertes en alguien más sereno para manejar, más sereno para reaccionar, y sobre todo, cuando alguien ocupa ayuda en Tijuana, te la brindan, ¿eh? No digo que no, o sea, me ha tocado muchas veces, ¿no? Qué halagador escuchar a alguien hablar bonito y hablar bien de Tijuana y ser agradecido, porque hay gente que vive en Tijuana y no digo que esté mal, pero añorando su tierra generalmente compara. Y yo creo que todas las ciudades, todos los lugares tienen cosas que funcionan y otras que no. Y qué bonito escuchar que te enfoques en lo que sí te gusta, en lo que sí funcionan. Y eso habla de que eres un hombre agradecido. Hay una frase muy linda, me encanta, que dice que la comparación es el agravante para destruir todo el gozo. Nunca la había escuchado. Qué interesante y es muy clara. Pero no puedes comparar. Cada quien tiene sus virtudes, sus defectos. Si es mejor hablar positivos, qué bueno, pero cuando comparas,
oye, no está igualdad de circunstancias, ¿no? Lo de Tijuana viene el ataque por la prehistoria, ¿no? Los años 20, 30, ¿no? Lo que todos conocemos, la provisión de la pola americana y bueno. Pero lo de Tijuana es impresionante. Vea la calidad gastronómica, el arte culinario que hay. Vea las empresas, la economía cómo fluye. La línea es misma, ¿no? Si la línea es así es porque produce algo, ¿no? Sí, sí, sí. Para allá y para acá, ¿no? Claro. Que se convierte por ahí en un caótico a veces, pero bueno, no hay que juzgar entre 2 y 4 de la tarde. Exacto, tomando precauciones, ¿no? Decimos tomar medidas de sentido común. ¿Y qué vino a tu mente, regresando un poquito al fútbol, qué vino a tu mente cuando supiste que el Mundial se desarrollaría en 3 países distintos? ¿Cómo te impactó esa noticia? ¿Se te hizo raro? Pues me agradó el ser local en un mundial es algo muy complicado. Un mundial genera muchas situaciones de mercadotecnia, de economía, de seguridad que hay que analizar. No es fácil. O sea, se dio la sede hace 8 años, pero las ciudades se fueron seleccionando conforme filtros, ¿no? Aeropuertos, capacidad hotelera, vialidades, situaciones para, en caso de emergencia, cómo actuar. La verdad, a mí me da mucha emoción que seamos anfitriones por tercera ocasión, 70, 86 y 2026. Ojalá la gente lo valore, lo aprenda. Por ahí he escuchado, ¿cómo 11 juegos? ¿Cómo migajas? A ver, espérame. Es un privilegio del mundo. ¿Cuántos países es el deporte que detiene al mundo? ¿No quisieran tener un partido en su ciudad? Claro. Aquí tenemos 11. ¿Por qué no aprovecharlos? Entiendo que son situaciones complicadas, los boletos son algo costosos, las oportunidades son pocas, pero tienes toda la vorágine económica que va a ser en pro y beneficio de esas 3 ciudades, que son las más fuertes que tenemos lógicamente, pero lo que va a dejar en la derrama, ¿no? En la derrama en cultura, en conocimiento y también en economía al país. Hablo de mucha emoción. Hace 7 años y medio que se dio la sede, se dio a conocer la sede. Bueno, dije, bueno, qué padre, ojalá tengamos muchas ciudades. Bueno, tenemos 3. Lógicamente son las del aeropuerto más amplio, las de más hoteles y las de financieramente más estables, ¿no? Sí. Y más población. Qué bueno. Y pues estoy agradecido de eso, ¿no? Ojalá la gente lo sepa aprovechar y disfrutar. Coincido contigo. Ojalá sepamos aprovechar y enfocarnos en lo positivo. Entiendo que a veces hay comentarios polarizados. Sin embargo, la invitación es a buscarle lo positivo y disfrutar el que seamos privilegiados de tener una fiesta. Tratar bien al invitado al extranjero, ¿no? Como si lo recibieras en tu casa. Es de esa manera, ¿no? Orientar y apoyar y pues, tratar de portarnos bien esos días, ¿por qué no? ¿Cuál es el primer partido en donde ya tienes confirmadísimo que vas a...? Nosotros no tenemos conocimiento de nada, Rodolfo. El árbitro conoce su partido 2 días antes. Okay. En todo el mundo, ¿eh? Sí, en tu liga local, en CONCACAF, en FIFA. Tú no tienes conocimiento de dónde vas. Ok. Y por lo mismo, para que haya una preparación rápida técnicamente de lo que te vas a enfrentar y no tengas una vorágine de anticipación de estar pensando y acá y el juego y situaciones anómalas. Entonces, la verdad que me parece una buena estrategia que se deben conocer 2, máximo 3 días antes una designación. Qué interesante, porque hablando del pensamiento, mucho del sufrimiento que experimentamos es por imaginar cosas que nunca van a suceder. Entonces, quizás si te avisaran con mucho tiempo de antelación, pues estarías suponiendo, imaginando estrategias que no tiene sentido, ¿verdad? Que no es la realidad hasta que inicia. Claro, una emergencia no examen, ¿no? Oye, vamos a tener examen en mes y medio. Pues, ok, está ya pensando, dándole vueltas. Ay, ok, el conocimiento ya lo tienes, ya lo adquiriste en la clase, lo puedes ir puliendo. Pero 2 días antes, pues preparas lo último, ¿no? Te informas de buena manera, los resúmenes escritos, qué sé yo, que son muy similar. Si te avisaran con anticipación, no es organizar una fiesta que ocupas un año antes, ¿no? O una fiesta grande. Aquí es un reto que depende de ti, que lo sabes hacer y que únicamente hay que poner las herramientas adecuadas para el día del reto final. Así lo veo. Ok, interesante. Seguramente a lo mejor te meto en aprietos un poquito con esta pregunta, pero me voy a arriesgar. ¿Tienes alguna selección favorita? No, ninguna. Ojalá apoyar a nosotros, ¿no? La nuestra, que la gente tenga fe en que les vaya de buena forma y véanla, cómo cambia la realidad del país, cómo el gozo, cómo la gente va a trabajar contenta, los niños emocionados, cuando al equipo nacional le va bien. Y te digo porque me tocó verlo de niño, ¿no? Recuerdo, mi primer mundial que recuerdo fue el de Italia 90, que no fuimos, pero en 94, la emoción, aquel juego que se le gana a Irlanda, aquellos penales contra Bulgaria. Ya en 98, un poquito más grande, era adolescente, tenía 14 años. Aquel partido que casi se le compite a Alemania en gran manera en octavos de final. Ese tipo de emociones, la que son gratificantes y
Si 26 muchachos pueden hacer felices a 125 millones, pues ojalá les vaya bien, ¿no? Entonces, yo soy fan del equipo mexicano. Qué bueno. Y otra pregunta que quizá te meta en aprietos. ¿Podrías mencionar a 3 jugadores a nivel mundial que consideres que son los mejores actuales? No como tal porque se malinterpretaría, ¿no? Prefiero. Yo creo que todas las selecciones top tienen 3 o 4, sobre todo la gente de Sudamérica y de Europa, pues es otro nivel, por así llamarlo, pero también la de Asia, África, en CAF también se compite de buena forma. Ok. Y fíjate, se habla mucho de que los mexicanos, no nada más en el fútbol, sino en otras vertientes del deporte o en otras disciplinas del arte u otras cosas, se habla de que a veces no hay la autoestima suficiente o la preparación mental suficiente para llegar al resultado. ¿Tú notas que eso va cambiando? Que va cambiando la mentalidad, si es que había una mentalidad casi generalizada. Me parece que es uno de los problemas más fuertes que tenemos cuando alguien va a competir al extranjero, ¿no? El sentirse menos, el ver que las condiciones físicas de estatura, de peso, hasta de color de piel a veces, ¿no? Nos hacen ir un escalón más abajo y tristemente se refleja mucho en los deportes de conjunto. Ojo, porque se destaca más en los individuales, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Que hay fortalezas, clavados, taekwondo, boxeo, todos individuales, ¿no? El conjunto es complicadísimo. Digo, ya se ganó un oro olímpico en fútbol, una generación dorada, con una gran dirección técnica, pero ¿por qué no afrontar eso, no? En el fútbol se maneja mucho el síndrome del Jamaicón. Era un jugador de los años 70 y 60 de las Chivas que iba al extranjero y no rendía, que extrañaba la comida, extrañaba el entorno, la familia. Creo que sí nos pesa mucho eso como mexicanos, tenemos ese tabú, porque sobre todo cuando vamos al extranjero y te das cuenta, ¿no? Y cuando ves a algún compañero te ocurre, o algún paisano, ¿y qué ocurrió? Que no, me siento mal. Oye, ¿por qué no? Es que está más alto, no lo vas a cargar, ¿no? O sea, tú vas a competir en paridad de condiciones. ¿Ya? O sea, tú tienes evidencia de eso. Claro, me ha tocado. Ahora no es un dicho ni una, como algo que sea teoría, es una teoría. Tú has visto y te han comentado. Sí, de repente te pregunto, oye, ¿cómo le haces para sopesar eso? A ver, espérame, es que aquí estamos en igualdad de circunstancias, todos tenemos 2 piernas, respiramos, corremos. Alguien puede ser más rápido que otro, sí, pero ok, es una competencia de velocidad, no lo es. Entonces no hay ningún problema. Sin preocupado estoy si tener que meter 10 metros por segundo. Ahí sí, no lo vamos a dar. Nuestra fisonomía es diferente, el tipo de mexicano es diferente, no somos más de resistencia, de correr. Pero siempre cuando me encuentro deportistas en el extranjero, es un temita ahí que... Y sobre todo entrenadores psicológicos en el deporte, sí también lo ven mucho. Sí, y una de las características de la inteligencia emocional, aparte del autoconcepto elevado, es la automotivación. La motivación externa es importante, es poderosa, sin embargo la motivación que en verdad hace la diferencia es la que cada uno de nosotros nos podemos dar a través del diálogo interno. Entonces ahí la invitación sería pues a que cada uno... Repite a ti mismo, eres bueno, por eso estás aquí, ¿no? ¿Cuántos filtros pasaste para llegar a un evento, unos Juegos Olímpicos, un mundial de cualquier deporte, una competencia internacional, ¿no? O sea, lo que lograste, ya no, por el solo hecho de estar, también te da para competir. Siempre cuando alguien me pregunta, oye, es que voy a entrar a un juego de otra categoría, ¿cómo le hago? Y siempre les digo la misma anécdota. ¿Sabes pilotear un avión? No. Si mañana te ponen a pilotear el avión, ¿qué ocurre? ¿Sabes? No. Vamos desde allá, lógicamente. Pero si sabes entrar a un partido de fútbol. No, sí, es lo mismo. O sea, y tu reto es el partido de fútbol y lo sabes hacer. Tú conduces el partido, no vas a pilotear un avión. Ahí sí, tendrás que decir, yo no sé hacerlo, pero sabes dirigir un juego. ¿Es otra categoría? Sí. A lo mejor hay un poquito más de responsabilidades, pero tienes que hacer lo mismito. Correr y silbar, punto. Qué interesante y suena muy sencillo, lo manejas de una manera muy práctica. Sin embargo, pudiera ser más sencillo de lo que se cree, ¿verdad? Cuando tenemos esos recursos. Confía en tus habilidades. Sí. Ya las desarrollaste, claro, pero pruébalo estás ahí, ¿no? Sí, porque como tú bien dices, tienen evidencia de esa habilidad, pues puedes confiar, porque ya tienen... Y también a veces nos llenan de prejuicios, ¿no? Te va a salir mal, no estás listo, no vas a poder. A mí me encantan los niños chiquitos, de 2, 3 años. Esos son auténticos. No saben ni de religión ni de situaciones. Ellos actúan. Les cae bien a alguien, lo abrazan. Les cae mal, te van para afuera. Les gusta algo, lo toman y juegan. Son libres. Sí. No tienen algo en la mente que los haga restar, ¿no? Sí. Y tristemente los adultos lastimados que están cerca de los niños, pues son los primeros en cortar las alas, ¿verdad? Y en llenarlos de creencias limitantes. Sin embargo, tenemos la oportunidad de despojarnos de esas creencias y de sanar esas heridas
que en el camino fuimos adquiriendo. Por gente como ustedes, afortunado. Gracias, gracias. En verdad, ya para ir cerrando con esta entrevista que reitero, es un gusto y un privilegio. Y entre paréntesis, felicítame a tu mamá porque dices que creciste en una familia con una mamá soltera, pues es evidente que hizo una gran labor, generó a un hombre íntegro, comprometido. Tal es así que está la evidencia en la parte profesional, pero es evidente también en tu familia. Felicidades a tu mamá. No, si me permites, mi mamá tiene 84 años, está lúcida, afortunadamente sana, y me sigue regañando igual, ¿eh? Me tuvo de 42. Me sigue llamando la atención, oye, aguas aquí, aguas acá, y me sigue como si tuviera 10 años, ¿eh? Teniendo ahí, con prácticamente la mecha cortita. Sí, pues ay, bueno, porque los hijos siempre necesitamos de mamá y papá a la edad que tengamos. Y aunque tengas la edad que tengas, o yo a la edad que tengo, los papás pues siempre nos van a ver como otros, ¿no? Y siempre van a darnos su punto de vista, nos guste o no recibir. En pro de mejorar, ¿o no? Sí, Siempre. Sí, sí, sí. ¿Con qué te gustaría cerrar esta edición de este? Bueno, con un mensaje para la sociedad, ¿no? De que, y te decía al principio, al mundo le hace falta afecto, ¿no? Le hace falta cariño, le hace falta amor, le hace falta valores, ¿no? Me gustaría dejar ese mensaje de apoyar al que lo necesite, ¿no? Aunque no te lo pidan. Ya muchas veces los grupos de WhatsApp, ¿no? Ataque, ataque, ataque. Oye, sabremos en positivo, ¿no? Cosas que valgan la pena, ¿no? O apoyar, nunca denostar. Yo siempre le digo a los árbitros, oye, si no puedes decir algo bueno, no digas nada. O habla en positivo de la acción, no en crítica. Habla como área de oportunidad, no como error. Si tú enfocas eso en tu mente, la mente crece, produce. No está en modo defensa, ¿no? Claro. No piensa que es un ataque, ¿no? Entonces siempre trato de decirles eso, de inculcarles eso, sobre todo a la gente que tengo cerquita. Y bueno, me quedará con ese mensaje para la sociedad, ¿no? De la bondad, el aprecio, el afecto, el cariño. Pues qué valioso mensaje y me sorprende gratamente que te atrevas porque se requiere valor para hablar de términos como el amor, la bondad, el cariño, el respeto, porque a veces se pudiera pensar que el amor es algo cursi o es un término pues romántico. Sin embargo, el amor es la energía que mueve el mundo y el amor empieza con el amor propio. Así que en verdad, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí y gracias por este regalo y todo el éxito del mundo, no únicamente en el mundial que ya está aquí a la puerta de la esquina, sino en todo lo que venga para ti, en lo profesional, en lo familiar, en que se cumpla todos tus sueños, tus metas. No, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Me siento halagado por que me reciban en este espacio. Es difícil para mí a veces compaginar situaciones de agenda, pero la verdad que estoy muy agradecido y he visto ahí la experiencia que ya tienes y pues enhorabuena. Gracias por ahí. Gracias. Pues gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Normalicemos hablar de emociones. Y qué bueno tener una evidencia más con este invitado maravilloso, extraordinario, de que la inteligencia emocional funciona y que nos conviene. El 90% de nuestro bienestar y de nuestra felicidad depende de qué tan buenos somos para gestionar nuestras emociones. Recuerda que no está mal sentir, no está mal tener miedo, no está mal estar tristes, no está mal enojarte. Lo que perjudica es no saber gestionar esas emociones y esos sentimientos. Nos vemos pronto. Adiós.